El amor ha sido un misterio a lo largo de la historia de la humanidad. Poetas, filósofos y científicos han intentado descifrar por qué nos enamoramos, qué nos atrae de otra persona y qué fuerzas invisibles nos llevan a crear vínculos profundos. Hoy vamos a analizar esta cuestión desde una perspectiva única, la de Sigmund Freud, uno de los psicoanalistas más influyentes de todos los tiempos. Freud no veía el amor como un simple conjunto de emociones pasajeras o una atracción basada en la biología. Para él, el amor era un espejo de nuestro mundo interior, un reflejo de lo que nos falta y, al mismo tiempo, de lo que más deseamos encontrar. Según Freud, las personas se enamoran por dos razones, pero antes de descubrir cuáles son, hay algo que debes entender: el amor no es un accidente. No nos enamoramos al azar. Existe un patrón profundo, casi inconsciente, que dicta nuestras elecciones y nos impulsa hacia ciertas personas y no hacia otras. Y este patrón tiene sus raíces en lo más profundo de nuestra psique. Freud habló de un concepto fascinante: la proyección. Según él, cuando conocemos a alguien y sentimos esa atracción instantánea e inexplicable, lo que realmente está sucediendo es que estamos proyectando aspectos de nuestro propio inconsciente en esa persona. Es decir, nos enamoramos de algo que, en algún nivel, ya existe dentro de nosotros, pero que no reconocemos conscientemente. Piénsalo, ¿alguna vez te has sentido atraído por alguien que representa exactamente lo que te gustaría ser? Quizás una persona segura de sí misma con una fuerza interior impresionante o con una libertad que sientes que te falta. No es una coincidencia. Freud diría que lo que realmente te atrae de esa persona es una parte reprimida de ti mismo que busca desesperadamente salir a la luz. Esto nos lleva a la primera razón por la que alguien se enamora de ti, porque representas algo que esa persona no tiene pero que necesita desesperadamente. ¿Has oído la frase, los opuestos se atraen? Aunque suene atópico, hay una verdad psicológica detrás. Freud creía que todos los seres humanos tenemos deseos e impulsos reprimidos que él llamaba el ello, esa parte primitiva y hedonista de nuestro inconsciente. El ello contiene todo lo que reprimimos, todo lo que no queremos aceptar de nosotros mismos, pero que, paradójicamente, buscamos en los demás. Por ejemplo, una persona muy racional puede enamorarse locamente de alguien emocional y espontáneo. Un individuo introvertido puede sentir una atracción irresistible por alguien extrovertido y sociable. Lo que realmente ocurre es que esa persona representa algo que el otro ha reprimido en su interior. Es como si nuestro inconsciente dijera, eso es lo que me falta. Pero esta es solo la primera razón. Hay una segunda, igualmente poderosa y relacionada con un concepto aún más profundo de la teoría freudiana, los complejos de Edipo y Electra. Según Freud, dentro de cada hombre existe una imagen interna de la figura materna que da forma a sus atracciones románticas, y dentro de cada mujer, una imagen interna de la figura paterna que influye en sus elecciones románticas. Estas imágenes se forman a lo largo de la vida basándose en nuestras experiencias, especialmente en la infancia. Cuando conocemos a alguien que encarna estas características parentales, sentimos una atracción instantánea e irracional, en otras palabras, nos enamoramos. Esto significa que nos enamoramos porque esa persona despierta algo que ya existía en nuestro inconsciente. No son nuestra alma gemela, como dicen los cuentos de hadas, sino que resuenan con una parte profunda y desconocida de nosotros mismos. Aquí radica la gran ironía del amor: no nos enamoramos de alguien por lo que realmente es, sino por lo que representa para nuestra psique. Pero aquí surge un problema: si nos enamoramos de alguien porque proyectamos una parte de nosotros mismos en él, ¿qué pasa cuando la realidad no se corresponde con la imagen que hemos creado? Esto explica por qué muchas relaciones que comienzan con una pasión ardiente terminan en decepción. Cuando la ilusión de la proyección desaparece, nos damos cuenta de que la persona que amábamos no era exactamente como la imaginábamos. Descubrimos sus defectos, sus miedos, sus debilidades y, en ese momento, tenemos dos opciones: aceptar a la persona real con todo lo que ello implica o rechazarla y seguir buscando a alguien que se ajuste a nuestra imagen idealizada. El problema es que muchas personas nunca rompen este ciclo. Pasan de una relación a otra, siempre buscando a alguien que llene su vacío, que complete sus partes reprimidas, que encaje perfectamente en la imagen que han construido en su inconsciente. Freud nos invita a hacer algo diferente: en lugar de buscar en los demás lo que nos falta, debemos trabajar para integrar esas partes dentro de nosotros mismos. Si eres tímido y te atraen las personas extrovertidas, tal vez sea el momento de desarrollar tu propia confianza. Si te enamoras de personas seguras e independientes, pregúntate qué aspectos de tu vida te hacen sentir dependiente o inseguro.
El amor, según Freud, no es encontrar a alguien que nos complete, sino descubrirnos a nosotros mismos a través de nuestras relaciones. Esto nos lleva a una poderosa conclusión: las personas se enamoran de ti por dos razones: o bien representas algo que les falta, algo que anhelan en su vida, o bien encarnas una figura parental que ya existía en su interior. Pero, en última instancia, el verdadero reto no es enamorarse, sino mantener el amor cuando las ilusiones desaparecen. La próxima vez que te preguntes por qué alguien se enamoró de ti, piensa en esto: eres un reflejo de lo que le falta o un recordatorio de algo que ya existía en su inconsciente. Y lo que es más importante, tú te enamoras por las mismas razones. Pero el amor no es solo una cuestión de atracción inicial. Hay algo mucho más profundo en juego, algo que Freud entendió mejor que nadie: el concepto de libido. Según Freud, los seres humanos no nacemos completos. Pasamos nuestra vida tratando de satisfacer nuestros impulsos primarios, equilibrando nuestro principio del placer con la realidad, desarrollando lo que nos falta y comprendiendo lo que ya tenemos. Y el amor, aunque parezca externo, es en realidad una herramienta de nuestro inconsciente para acelerar ese proceso. Piénsalo de esta manera: cada persona que entra en tu vida y deja una huella emocional es, en cierto sentido, un maestro. Te muestran algo de ti mismo que quizá no habrías descubierto de otra manera. Reflejan tus propias inseguridades, tus miedos ocultos, tus deseos más profundos. Por eso Freud decía que el amor puede ser tanto una fuerza transformadora como una trampa peligrosa. Si no eres consciente de tus propias proyecciones, puedes pasar toda tu vida enamorándote de ilusiones, persiguiendo sombras, creyendo que el amor es algo externo cuando siempre ha estado dentro de ti. Ahí es donde mucha gente se equivoca. Creen que el amor verdadero es encontrar a alguien que cumpla todas sus expectativas, que encaje perfectamente con su idea de la pareja ideal. Pero, en realidad, el amor más profundo no es el que llena los vacíos, sino el que te ayuda a descubrirte a ti mismo. Mira a tu alrededor. Observa tus relaciones pasadas, tus enamoramientos más intensos, las personas que han despertado en ti emociones que no podías controlar. ¿Qué tenían en común? ¿Qué parte de ti reflejaban? Porque, en última instancia, la gran pregunta no es por qué la gente se enamora de ti, sino qué significa eso para tu propio viaje interior. El amor tiene muchas capas. Lo que vemos en la superficie, la atracción, la química, la conexión, es solo una pequeña parte de lo que realmente ocurre a nivel psicológico y emocional. Pero si queremos entender por qué la gente se enamora de nosotros y cómo funcionan nuestras relaciones, debemos ir más allá de lo obvio. Freud nos dio una clave fundamental para entender el amor desde una perspectiva más profunda: nuestros instintos primarios y nuestro desarrollo temprano. Esto significa que no solo buscamos en los demás lo que nos falta, sino que elegimos conscientemente a personas que nos ayudarán a afrontar nuestras propias heridas. Sí, has oído bien. Enamorarse no es solo una cuestión de deseo o compatibilidad, a un nivel mucho más profundo, es un mecanismo que nos empuja a afrontar nuestros traumas reprimidos. ¿Por qué algunas personas parecen repetir los mismos patrones en sus relaciones? ¿Por qué alguien que sufrió abandono en la infancia parece atraer a parejas que acaban abandonándole? ¿Por qué alguien que teme mostrarse vulnerable se enamora de personas que exigen una conexión emocional intensa? La respuesta se encuentra en lo que Freud denominó compulsión a la repetición. Todos llevamos dentro heridas psicológicas que se formaron en nuestros primeros años de vida. Estas heridas pueden manifestarse de muchas formas: miedo al rechazo, sentirse insuficiente, dificultad para confiar en los demás, y, aunque a menudo no somos conscientes de ellas, influyen en nuestras elecciones románticas más de lo que nos gustaría admitir. Si alguien se enamora de ti, es posible que, a nivel inconsciente, representes un elemento clave en su proceso de superación de traumas pasados. Puede que tu forma de ser le recuerde algo de su infancia, algo que su psique está tratando de resolver. O puede que su atracción hacia ti esté relacionada con la necesidad de enfrentarse a un miedo o una inseguridad profundos. Pero aquí está el punto crucial: el hecho de que alguien se enamore de ti por estas razones no significa que la relación vaya a ser fácil o incluso sana. De hecho, muchas de las relaciones más intensas y apasionadas son también las que pueden causar más dolor, precisamente porque tocan heridas muy profundas. Freud decía que el amor es uno de los caminos más poderosos hacia la transformación psíquica, lo que significa que cuando dos personas se enamoran, inevitablemente se enfrentan a sus propios deseos reprimidos.
Por eso muchas relaciones que comienzan con una intensidad abrumadora terminan en caos y conflicto, porque el amor saca a relucir no solo lo mejor de nosotros, sino también lo que preferiríamos mantener oculto. Quizás hayas experimentado esto: al principio de una relación, todo es perfecto. Sientes que esa persona te entiende como nadie lo ha hecho antes. Pero con el tiempo surgen conflictos, tensiones, diferencias que parecen imposibles de conciliar. No es una coincidencia, es la forma en que el amor nos obliga a evolucionar. Y aquí es donde muchas personas fracasan. Confunden el amor con la comodidad. Creen que una relación siempre debe ser fácil y sin problemas. Pero el amor verdadero, el amor que describió Freud, no es simplemente estar con alguien que nos hace sentir bien, es estar con alguien que nos desafía a superar nuestros conflictos más profundos. Por eso la gente se enamora de ti, no solo porque proyecta en ti lo que le falta, sino porque, de alguna manera, estás destinado a ayudarle a ver una parte de sí mismo con la que necesita enfrentarse. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más importante: ¿qué pasa cuando el amor no es correspondido? Aquí entra en juego otro aspecto del amor que rara vez se analiza en profundidad: la idea del otro como reflejo de nuestro destino psicológico. Para Freud, cada persona con la que interactuamos, especialmente aquellas con las que establecemos vínculos profundos, tiene un propósito en nuestro desarrollo psicosexual. No es casualidad que ciertas personas entren en nuestras vidas en momentos específicos. A veces son un espejo de quienes somos en ese instante, otras veces, son un anticipo de lo que podríamos llegar a ser. Imagina que te cruzas con alguien cuya confianza y seguridad te deslumbran. Es posible que sientas una atracción inmediata, como si esa persona tuviera algo que tú deseas. Lo que Freud nos diría es que esta atracción no es hacia la otra persona en sí, sino porque, en el fondo, te está mostrando una versión de ti mismo que aún no has desarrollado por completo. Lo mismo ocurre con las personas que nos desafían, que sacan lo peor de nosotros, que nos hacen perder la paciencia o sentirnos vulnerables. Estas relaciones, aunque incómodas, son igualmente importantes. Freud lo llamó el proceso de confrontación con nuestros deseos reprimidos. Nuestras áreas reprimidas contienen todo lo que hemos suprimido a lo largo de nuestra vida: miedos, deseos ocultos, inseguridades, aspectos de nuestra personalidad que hemos aprendido a ocultar para ser aceptados por la sociedad. Pero cuando nos enamoramos, estos elementos reprimidos se activan. Esto significa que el amor no es solo un acto de conexión con otro ser humano, sino también un proceso de autoexploración. Si una relación te provoca emociones intensas, positivas o negativas, es porque está tocando aspectos de tu inconsciente que necesitan ser integrados. Por eso algunas relaciones nos transforman por completo. Después de ellas, nunca volvemos a ser los mismos, porque lo que realmente ha cambiado no es la otra persona, sino lo que hemos descubierto sobre nosotros mismos. Pero hay algo aún más intrigante en la teoría de Freud: la idea de que las personas que más nos impactan en la vida no aparecen al azar. Él hablaba del concepto del inconsciente, la idea de que lo que parece casualidad en la superficie está en realidad impulsado por fuerzas psicológicas más profundas. Seguro que has experimentado algo así: conocer a alguien en el momento exacto en que más lo necesitabas, sentir una conexión inmediata con alguien que parece haber estado esperando en tu camino. Desde la perspectiva de Freud, estas conexiones no son simples coincidencias, sino que forman parte de un proceso de elaboración de nuestros deseos reprimidos. Las personas se enamoran de ti porque, en algún nivel, su mente inconsciente busca una experiencia que solo tú puedes proporcionarles. Puede ser una lección, una transformación, el cierre de un ciclo. Y tú, a tu vez, también te enamoras de personas que están destinadas a enseñarte algo sobre ti mismo. Esto nos lleva a una idea fascinante: ¿qué sucede cuando alguien entra en nuestra vida, despierta emociones intensas en nosotros y luego desaparece? Si alguna vez has experimentado un amor fugaz pero inolvidable, una conexión profunda que por alguna razón no pudo continuar, entonces has experimentado el inconsciente en su máxima expresión. Freud diría que esa persona no estaba destinada a quedarse, sino a dejarte un mensaje, algo que necesitabas aprender en ese momento de tu vida. Y aquí es donde muchos sufren, porque la mayoría de nosotros queremos que el amor sea permanente, que las relaciones duren para siempre. Pero Freud nos recordaría que el verdadero propósito del amor no es la permanencia, sino el crecimiento. Algunas personas permanecen contigo toda la vida, otras aparecerán solo por un instante. Pero todas dejan una huella en tu desarrollo. Y esto nos lleva a la siguiente gran pregunta: si las personas se enamoran de nosotros porque representamos algo que necesitan en su camino, ¿cómo podemos ser más conscientes de este proceso?
¿Cómo podemos utilizar este conocimiento para construir relaciones más auténticas y significativas? El amor no es solo un reflejo de quienes somos, sino también de quienes podemos llegar a ser. En cada persona que entra en nuestra vida hay un mensaje oculto, una pista sobre algo que nuestro inconsciente está tratando de mostrarnos. Freud hablaba de la importancia de traer el material inconsciente a la conciencia, que es el camino hacia la resolución de nuestros conflictos internos. Para lograrlo, necesitamos pasar por diferentes fases de autodescubrimiento, y las relaciones son una de las herramientas más poderosas para acelerar este proceso. Si lo observas con atención, te darás cuenta de que cada amor que has vivido ha sacado a la luz una parte diferente de ti. Quizás una relación te enseñó a ser más fuerte, otra te mostró tu capacidad de dar, otra te obligó a enfrentarte a tus miedos más profundos. Pero hay algo aún más intrigante, no todas las personas que se enamoran de ti lo hacen por las mismas razones. Dependiendo del momento de tu vida, atraerás a diferentes tipos de personas. Si estás en un periodo de crecimiento, probablemente atraerás a alguien que te desafíe a ir más allá. Si estás en una fase de inseguridad, es posible que atraigas a alguien que refuerce esos miedos, obligándote a enfrentarte a ellos. Aquí es donde mucha gente se confunde. Creen que las relaciones son simples coincidencias, o que el amor es cuestión de suerte. Pero si analizas tu vida con atención, notarás un patrón. Las personas que han aparecido en tu camino han sido reflejos de tu estado interior. Lo que has atraído ha estado en sintonía con lo que tú sí que necesitaba experimentar en ese momento. Por eso algunas relaciones parecen inevitables, casi como si hubieran sido escritas en algún lugar antes de ocurrir. No se trata de magia ni de destino en un sentido sobrenatural, sino de la manifestación de procesos inconscientes que buscan una resolución. Cuando alguien se enamora de ti, no solo ve lo que eres en la superficie, sino lo que representas en un nivel más profundo. Puede que seas un eco de su pasado, un símbolo de su futuro o una oportunidad para enfrentarse a algo que ha estado evitando. Pero esto también nos lleva a un aspecto fundamental que rara vez se analiza, el miedo al amor. ¿Por qué algunas personas sienten una atracción intensa por alguien pero huyen? ¿Por qué hay quienes parecen incapaces de mantener una relación estable, aunque desean profundamente el amor? Freud nos daría una respuesta clara: el miedo a enfrentarse a los deseos reprimidos. El amor verdadero nos cambia, nos obliga a ver partes de nosotros mismos que quizá no queremos afrontar, nos pone en situaciones de vulnerabilidad, nos obliga a confiar, a dejar de controlar, a abrirnos a otra persona sin garantía de que no nos hagan daño. Y muchas personas, aunque no sean conscientes de ello, no están preparadas para ese tipo de confrontación. Por eso algunas relaciones nunca llegan a materializarse, aunque la atracción sea fuerte. Por eso algunas personas parecen atrapadas en patrones de autosabotaje, alejando el amor justo cuando están a punto de experimentarlo en su forma más auténtica. El problema no es la falta de amor, sino el miedo a lo que el amor puede provocar en nosotros. Y aquí surge otra pregunta fascinante: si el amor tiene el poder de transformarnos, ¿cómo podemos aprender a aceptarlo en lugar de temerlo? El miedo al amor no es simplemente una resistencia superficial. En muchos casos, es un mecanismo de defensa profundamente arraigado en el inconsciente. Freud explicó que la psique humana está compuesta por múltiples capas, y una de las más influyentes en nuestra vida es el inconsciente, esa parte de nosotros que hemos reprimido o negado a lo largo de los años. Cuando nos enamoramos, nuestros deseos reprimidos se activan. No solo vemos en el otro lo que nos atrae, sino también lo que nos desafía. Y aquí es donde muchas personas experimentan una paradoja: desean el amor, pero al mismo tiempo lo rechazan porque temen lo que podrían descubrir dentro de sí mismas. Este miedo se manifiesta de muchas maneras. Algunas personas desarrollan un patrón de autosabotaje, alejándose justo cuando la relación comienza a profundizarse. Otros crean conflictos innecesarios como una forma inconsciente de evitar un vínculo real. Luego están aquellos que se sienten atraídos por personas emocionalmente inaccesibles, lo que les permite experimentar el deseo sin tener que enfrentarse a un compromiso real. En todos estos casos, el problema no es la falta de amor, sino el miedo a lo que el amor podría revelar, porque el amor no solo nos une a otra persona, sino que también nos obliga a enfrentarnos a nuestras propias heridas. Freud explicaba que la única forma de superar estos miedos es trayendo el material inconsciente a la conciencia. Para lograrlo, primero debemos reconocer nuestros propios patrones. Pregúntate: ¿por qué me atraen ciertos tipos de personas? ¿Qué tipo de relaciones he repetido en mi vida? ¿Qué emociones surgen cuando alguien se acerca demasiado?
Es un trabajo difícil porque significa enfrentarnos a nuestras propias heridas, pero es necesario si queremos experimentar el amor auténtico. Muchas personas buscan el amor como una forma de escape, con la esperanza de que una relación les ayude a llenar un vacío interno. Pero el amor verdadero no funciona así. En lugar de llenar vacíos, los expone. En lugar de darnos seguridad inmediata, nos desafía a construirla dentro de nosotros mismos. Por eso la gente se enamora de nosotros no solo por lo que somos en la superficie, sino por la energía que proyectamos. Si estamos en un estado de miedo, atraeremos a personas que refuercen ese miedo. Si estamos en un proceso de crecimiento, atraeremos a personas que nos ayuden a seguir evolucionando. Esto explica por qué algunas relaciones parecen lecciones disfrazadas de amor. Algunas personas entran en nuestra vida no para quedarse, sino para enseñarnos algo esencial. Otras aparecen cuando estamos preparados para algo más profundo y duradero. Pero aquí entra en juego otro concepto clave de la teoría freudiana, la fijación en diferentes etapas del desarrollo psicosexual. Según Freud, cada ser humano pasa por diferentes etapas de desarrollo, oral, anal, fálica, latente y genital, y la forma en que nos relacionamos con los demás refleja nuestro nivel de fijación o resolución en estas etapas. Cuando una persona no ha resuelto sus conflictos en una etapa concreta, tiende a proyectarlos en los demás. Es decir, busca en su pareja lo que no ha desarrollado en sí misma. Por ejemplo, un hombre que ha tenido una relación difícil con su madre puede buscar cualidades maternas en sus parejas. Una mujer con problemas paternos sin resolver puede sentirse atraída por hombres autoritarios y dominantes. El problema surge cuando estas proyecciones generan dependencia. Si una persona deposita en su pareja todo lo que no ha desarrollado en sí misma, la relación se convierte en una especie de transacción en la que cada uno depende del otro para sentirse completo. Pero este tipo de amor no es auténtico porque no surge de la integración, sino de la carencia. Por eso Freud enfatizó la importancia del autoconocimiento en las relaciones. Cuanto más conscientes somos de nuestra propia psique, menos proyectamos en los demás y más libres somos para amar sin miedo ni dependencia. Pero esto nos lleva a otra pregunta: si el amor es un espejo de nuestra psique, ¿cómo podemos distinguir entre una relación basada en la proyección y una basada en el amor auténtico? La diferencia radica en cómo nos hace sentir la relación. Si una relación se basa en la proyección, genera ansiedad, inseguridad y miedo a la pérdida. Si se basa en el amor auténtico, genera crecimiento y una sensación de plenitud que no depende del otro, sino de lo que hemos desarrollado dentro de nosotros mismos. Muchas personas confunden la intensidad con el amor. Creen que una relación llena de altibajos emocionales es más real que una estable y tranquila. Pero la intensidad sin profundidad es solo una ilusión. Freud nos enseñaría que el amor verdadero no es una montaña rusa de emociones extremas, sino un espacio de transformación mutua donde ambas personas pueden evolucionar sin miedo. Esto nos lleva a una verdad fundamental: el amor no es algo que encontramos en otra persona, sino algo que descubrimos dentro de nosotros mismos. Y cuanto más nos conocemos, más capaces somos de atraer relaciones que reflejan nuestro estado interno, porque el amor no es solo un sentimiento, es un proceso de despertar. Las personas se enamoran de nosotros no solo por lo que somos, sino por lo que representamos en su propio viaje de autodescubrimiento. Y nosotros, a su vez, nos enamoramos de aquellos que nos ayudan a ver partes de nosotros mismos que aún no hemos reconocido. Es un juego de espejos, un laberinto de proyecciones y aprendizajes. Si observamos con atención, podemos ver que hay patrones en la forma en que las personas entran en nuestras vidas. No es una cuestión de azar, sino de resonancia. Freud hablaba del inconsciente, la idea de que detrás de los acontecimientos aparentemente aleatorios hay fuerzas psicológicas más profundas en acción. En términos de amor, esto significa que las personas no aparecen en nuestro camino por casualidad. Hay una razón detrás de cada encuentro, aunque no la entendamos en ese momento. Por ejemplo, algunas personas sienten una conexión instantánea con alguien sin haber intercambiado muchas palabras. Es como si ya se conocieran de algún sitio, aunque sea la primera vez que se ven. Este fenómeno puede explicarse desde el punto de vista de los deseos inconscientes. Esos impulsos y motivaciones ocultos que influyen en nuestras percepciones y reacciones. Cuando dos personas se conocen y sienten una atracción inmediata, es posible que su mente inconsciente haya reconocido algo en la otra antes que su mente consciente. Quizás haya una profunda afinidad entre sus deseos reprimidos, o quizás hayan tenido experiencias similares que los hayan preparado para encontrarse en ese momento.
Pero lo importante es que no todas las conexiones intensas están destinadas a durar. Algunas personas entran en nuestra vida solo para catalizar un cambio. Son como chispas que encienden una transformación, pero una vez que cumplen su propósito, se desvanecen. Esto puede ser doloroso porque la mente racional busca la estabilidad y la permanencia. Sin embargo, Freud nos enseñaría que cada relación tiene un propósito, y aferrarse a algo que ya ha cumplido su ciclo solo genera sufrimiento. El amor, visto desde la perspectiva de Freud, es un fenómeno que va mucho más allá de la atracción superficial. En realidad, es un proceso de transformación en el que cada encuentro con otra persona actúa como un portal hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Algunos se enamoran por razones que parecen obvias, la apariencia física, una personalidad encantadora, la inteligencia, pero si miramos más de cerca, nos daremos cuenta de que estas razones son solo capas superficiales de una atracción mucho más compleja. En el fondo, nos enamoramos porque el otro refleja algo que necesitamos integrar en nuestra propia psique. Pero aquí surge un dilema: no todas las personas están preparadas para integrar lo que el amor les revela. Algunas, cuando se enfrentan a sus propios deseos reprimidos, optan por alejarse o sabotear la relación. No es raro que alguien que anhela la libertad acabe eligiendo parejas controladoras, o que alguien que teme la soledad busque inconscientemente relaciones que le hagan sentir abandonado. Esto ocurre porque el inconsciente no busca necesariamente lo que nos hace felices, sino lo que nos resulta familiar. Si una persona ha crecido en un entorno en el que el amor estaba ligado al sufrimiento, es posible que repita inconscientemente ese mismo patrón en su vida adulta. Freud creía que el primer paso para romper estos ciclos es la conciencia. Una vez que reconocemos los patrones que han guiado nuestras elecciones románticas, tenemos la oportunidad de transformarlos. Pero esto requiere valentía, porque implica cuestionar creencias profundamente arraigadas y abrirnos a nuevas formas de experimentar el amor. En este proceso, muchas personas descubren que lo que antes consideraban su tipo ideal no era más que una proyección de sus propias carencias. Se dan cuenta de que no buscan a alguien que las complete, sino que las acompañe en su evolución. Y cuando esto ocurre, el amor deja de ser un juego de dependencia y se convierte en una experiencia de verdadera conexión. La próxima vez que te preguntes por qué alguien se enamoró de ti, piensa si reflejas algo que le falta o si encarnas una figura ya grabada en su inconsciente. Y recuerda, todos los que te han amado han visto en ti algo que resuena con su viaje interior, una lección que necesitaban aprender, un espejo al que necesitaban enfrentarse o un recordatorio de lo que podrían llegar a ser.